Gloria al Señor. El Señor Jesucristo le bendiga a nuestros hermanos en esta mañana. Les invito a ponerse de pie en esta mañana. Vamos a dar gracias para que el Señor Jesucristo ese culto del principio. Señor Jesús, tu buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos permitido estar en esta mañana, Señor, para poder alabar tu nombre. Señor, te pido que seas tú bendiciendo las ofrendas, Señor, te seas tú bendiciendo tus palabras, Señor, también seas tú bendiciendo al tocado de la palabra, Padre, Señor, seas bendiciendo todo lo que se haga, lo que se vaya a hacer en esta mañana, Padre, lo que vayamos a hacer será para tu gloria y tu honra, Señor. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén, amén. Mi hermano, le invito a abrir sus himnarios a la página 76. Vamos a cantar un himno que se titula Pues tu amor. Antes que hubiera luz, antes del tiempo así, había un ser en la eternidad. Tu mente eterna allí, pensaba en ti y en mí, y en su amor un libro escribió. Viva el nombre.
piensa en ti, mi mente piensa solo en tu amor. El libro que me dio, es el Espíritu que mora en mí. Es su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió. Su amor hizo feliz, no porque poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí, mi nombre allí. Su amor y su gracia, sí, fue su amor que mi nombre escribió. Fue su amor hizo feliz, no porque poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí, mi nombre allí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a la hermana Agua. Te invito a tomar su asiento, mi hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Voy a alabar al Señor con un himno que titula Viuda sin nada. Faltaba solo tenía un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Y que miraba en la cocina, no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada, vuelvo así de acabar, faltaban amigos, apenas unos enemigos, ciertos obradores se aproximaban, ellos así te hablaban: queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos, y ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo así le hablaba. Dios la vio a ella llorando y se conmovió. Ellos no creían acordarse del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Ve, dijo el profeta, sí, Dios ya me habló a ti que te va a bendecir, Él va a cambiar tu historia en esta misma hora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber más un centavo, porque esta casa será un depósito de bendiciones, y en la casa
ver a nuestro Dios obrando. Tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber más un centavo, porque esta casa será un depósito de bendiciones. Y en la casa que faltaba ahora va a sobrar, la viuda que lloraba ahora va a cantar, donde no había nada ahora hay de todo, la gente que cobraba ahora pagará, el fuego grande y el título ahora está quemando, el granero vacío está rebosando, quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora faltaba solo tenía un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba paz. Quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo así le hablaba. Faltaban amigos, apenas unos enemigos, ciertos compradores se aproximaban, pero así le hablaban. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada, ellos así te hablaban. Dios la vio a ella llorando y se conmovió. E hizo que ella se acordase del profeta entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir, Él va a cambiar tu historia en esta misma hora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, ahora.
Amarte con todo mi corazón.
34, de 1966.
estoy empeñado en seguirle a Él. Quiero ver aquella nueva mañana, más allá de las estrellas de acá. Quiero ver que todo termine, marcharme de este horrendo lugar, despertar al otro lado del río, conocer lo que es la felicidad. Quiero yo salir a su encuentro, quiero abrazar a un amigo que nunca me falló. Quiero ver aquella nueva mañana, más allá de las estrellas de acá. Quiero ver que todo termine, marcarme de este horrendo lugar, despertar al otro lado del río, conocer lo que es la felicidad. Quiero yo salir a tu encuentro, quiero abrazar a un amigo que nunca me falló. ¡Amén, Señor! Muy bien, Dios. Aleluya. Estamos agradecidos con el Señor en esta mañana. Poder ver ver cómo Dios puede bendecirnos a través de la administración de los cánticos. Le damos gracias al Señor, amén. Y poder ver también cómo podemos estar en el servicio del Señor, amén. Y ver todavía ver los niños también sirviendo al Señor es algo muy tremendo. Así que le damos gracias al Señor. Creemos que eso es lo que Dios nos mandó a hacer, servirle de alguna manera en esta hora. Amén. Y como hablábamos ayer, el profeta dijo: el servicio es parte de la victoria en esta hora. El profeta dijo: en cómo puedo vencer, dijo, estar en servicio a Dios es parte de lo que nos va a ayudar a vencer en esta hora. Amén. Vamos a pedirle al Señor, hagamos una oración. Amado Señor, gracias por este nuevo día, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, venir a adorarte y alabarte y expresar desde nuestro corazón, Señor, de los diferentes lugares donde tenemos que estar, desde nuestra posición, Señor, Padre, lo que sentimos a servir. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana para que tu palabra pueda salir, Señor, y pueda ayudar a nuestro corazón en esta hora que estamos viviendo, Señor. Que nos dé fuerzas, Padre, para servirte con más determinación a lo que nos hayas llamado, Señor. Amén. Tal vez hay personas aquí que no predican, pero no solamente la prédica ministra, Señor, vemos que los cánticos ministran. Amén. Aquí hay personas que tal vez les gusta orar más que otros y más tiempo, Señor, y también hay un ministerio de oración donde tal vez las hermanitas pueden orar por el pastor y por la iglesia. Amén. Porque esto no es carne y sangre, Señor, esto no es lucha contra carne y sangre, ¿no? Es una lucha contra potestades en las regiones celestes. Amén. Y creemos que esas oraciones espirituales hacen la diferencia en esta hora, Señor. Y pueden ayudar al ministerio, tal vez, no solamente barriendo la iglesia y ayudando en esas cosas, pero porque esto no es algo natural, vemos que es algo espiritual, Señor. Así que te damos gracias en esta mañana, nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo por tu dirección, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer el libro de Efesios. Ayer estábamos hablando sobre edificar la casa sobre la roca. ¿Ven? Y tomamos la escritura del libro de Crónicas, donde Salomón edificó en el monte Moría, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y bueno, y Dios nos mostró algo, y eso es, ayer predicamos sobre eso, edificando la casa sobre la roca. Vamos a leer el libro de Efesios. Leamos Efesios capítulo 6. Leamos Efesios 6, versículo 10.
Dice, por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las instancias del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden sentarse, hermanos. Dios bendiga su palabra. Así que ayer estábamos hablando un poco sobre edificar la casa sobre la roca. Y cuando David le mostró a Salomón el lugar donde tenía que ser edificado el templo del Señor, y también David le dejó los materiales para que Salomón pueda construir esa casa. Amén. Y entonces, cuando Jesús dijo, sobre esta roca fundaré mi iglesia, amén, David le estaba diciendo a Salomón, sobre este monte edifica la casa. Y es exactamente lo mismo. Amén. Salomón estaba captando la revelación que David le había dejado para edificar esa casa. Ayer hablamos un poco sobre eso. Creemos que la iglesia debe estar edificada sobre revelación. ¿Sabían ustedes eso? El profeta dijo, en el año 64, el profeta dijo, el orden de iglesia, él dijo, el orden de iglesia es un misterio en esta hora. Eso es algo muy tremendo que el profeta dijo. El orden de iglesia es un misterio. ¿Qué es el orden de iglesia, hermano? El orden de iglesia es encontrar la posición de cada hermano para que ayuden en el ministerio. No importa cuán grande sea la iglesia o cuán pequeña sea la iglesia, eso no tiene nada que ver con Dios. ¿Ves? Cuando Pablo fue a las regiones de Éfeso y encontró a los creyentes que Apolo le predicaba, eran 12 personas. Se han leído en el libro de Hechos, capítulo 19. Eran 12 personas. Y Pablo les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo, entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo les dijo, hasta esta hora eso estaba bien, porque Juan los apuntó a un bautismo de arrepentimiento. ¿Ven? Pero para que creyesen en aquel que tenía que venir. Cuando ellos oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y recibieron el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántas personas eran? Hechos capítulo 19. Eran 12 personas. La iglesia en Éfeso. Recuerden, Éfeso era la iglesia más espiritual de todas. Amén. Pablo le mandó cartas a los efesios, les mandó cartas a los corintios, les mandó cartas a los tesalonicenses, a los filipenses, a los hebreos, a los romanos. Amén. De todas esas iglesias, la iglesia de Éfeso era la iglesia más espiritual. Amén. El profeta dice, Pablo tuvo que corregir a los corintios, tuvo que ordenar las cosas en los tesalonicenses, pero a los efesios Pablo les podía hablar cosas elevadas espiritualmente. Amén. Entonces, la iglesia de los corintios eran los que tenían el hablar en lenguas y las profecías y todo eso, pero tenían muchas cosas en desorden. Pablo les dijo, no, pero ven, ¿acaso no es deshonroso para la mujer cortarse el cabello? Digo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Ven, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, ordenándola, porque el profeta dice que el libro de Corintios es un libro de corrección. Amén. Estaba corrigiendo. Los tesalonicenses, ¿ven? Pablo les habla acerca de la venida del Señor. Le dijo, no se turbe vuestro espíritu. No crean que el Señor ya ha venido y ustedes han sido dejados, porque tenían ese miedo a los tesalonicenses. Y Pablo les dice, el Señor no vendrá sin primero que venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Y empieza a ordenar el pensamiento de los tesalonicenses. Pero a los efesios, ¿ven? Les empieza a revelar cosas profundas. Dice, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Y les dice, y predestinados para llegar a adopción. A la única iglesia que Pablo les habló estas cosas en profundidad, Pablo, el libro de Efesios. Amén. Entonces, mire una cosa, hermano. Estamos leyendo algo en el libro de Efesios. Mire lo que Pablo está diciendo. Veamos cómo Dios nos guía en esta mañana. Amén. Pero bueno, quería ponerle de título la revelación de nuestra posición y alineación
para ganar la batalla en el libro de Efesios. Amén. Solamente viendo este lugar, hermano, y viendo cada uno, ve, Dios, hay una forma de ganar la batalla de esta hora. Porque recuerden una cosa, Pablo dijo que vivimos en una batalla. Estamos leyendo en el libro de Efesios capítulo 6. Y el mensajero vino y nos predicó la batalla más grande que jamás ha sido peleada. Él dijo, la batalla más grande jamás peleada está aquí, ahora. Dice, esa batalla comenzó en el cielo. Lucifer y Miguel luchaban. Lucifer y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles. Y ya no alcanzó lugar para los dos, así que Lucifer fue echado a la tierra. Y el profeta dice, esa batalla que comenzó en el cielo descendió a la tierra. Y dice, tiene que tener un lugar de enfrentamiento. Porque toda batalla, ¿cuántos han leído la batalla más grande jamás peleada? El mensaje. Dice, todo lugar, toda batalla tiene que tener un lugar común de enfrentamiento. Amén. Los ejércitos tienen que escoger un lugar común de enfrentamiento. Amén. Amén. Comenzó en el cielo. Y Lucifer y los ángeles, sus ángeles, fueron soltados a la tierra, fueron echados, y la batalla comenzó acá en la tierra. ¿Pero en qué parte? Entonces el profeta dice, en la mente humana es donde comenzó la batalla aquí en la tierra. Correcto. Y empezó una batalla, hermano, mental. Porque Satanás vino, hermano, y empezó a hablar a Eva. Digo, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Pero no va a pasar nada si transgredes esa parte. ¿Cierto? Amén. Amén. Y empezó a haber una batalla espiritual, hermano, de quedarse con la palabra. O supuestamente encontrar una forma más fácil de hacer las cosas. Pero no hay forma más fácil. La palabra siempre tiene la razón. Nunca le vas a ganar a la palabra. ¿Cierto? Amén. Amén. Si nos quedamos con la palabra, vamos a recibir lo que Dios ha prometido. Y esa es la gran batalla en esta hora. Lucifer quiere que la iglesia suelte la palabra y encuentre otra forma de hacer las cosas. Pero hay una sola manera. ¿Cuánto ha sabido que el profeta predicó? El único lugar provisto por Dios para la adoración. Digo, hay un solo lugar provisto por Dios para la adoración. ¿Cuántos creen eso? Amén. Digo, cada denominación quieren hacernos creer que su grupo es la verdad, que solo su grupo tiene la verdad, que solo su grupo va a ser salvo. El profeta dice eso en ese mensaje. Dice, pero no es un grupo, ni es una persona, es Jesús. Amén. Es en Cristo que somos salvos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. 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 Entonces, fíjese una cosa, hermano. El profeta dijo algo y dijo, el orden de iglesia es un misterio en esta hora. Y cuando él dice que es un misterio el orden de iglesia, significa que no solamente se trata de poner a una persona en un lugar, sino que el profeta dijo, la palabra por el nuevo nacimiento de esa persona va a hacer que esa persona encuentre su posición. Amén. No dándole nosotros su posición, sino que la palabra por revelación, cuando esa persona tiene revelación, va a ir encontrando su posición en el cuerpo de Cristo. Porque el orden de iglesia es un misterio. Cuando usamos política, yo pongo por política, pero no es política. Tienen que ser personas, hermano, que han captado el misterio de Dios y que pueden ocupar una posición en la iglesia. Amén. Solamente fíjense cómo Esteban predicó. El diácono. Ustedes se dan cuenta de la forma de predicación de Esteban y el misterio que entendía, hermano. Y ve cómo Esteban les dijo, duros de servir, circuncisos de corazón y de oído, siempre resisten el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. Hermano, estamos hablando de un diácono. Y este diácono podía predicar porque entendió el misterio de Dios. Amén. ¿Qué nos muestra esto, hermano? Que hermano, el orden de iglesia es un misterio en esta hora, dijo el mensajero. Cada posición, hermano, es dada por Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Fíjese una cosa. El profeta dice, cuando Israel entró en Canaán, y las madres hebreas empezaron a dar a luz a sus hijos en Canaán, el profeta dice que les dieron a luz en el lugar exacto donde Jacob había profetizado que tenían que estar.
Eso significa, ustedes saben que Jacob, que fue el nieto de Abraham, al morir les bendijo a cada uno, ¿cierto? Y le dijo a cada uno qué posición y qué lugar iban a tener. ¿Han leído eso? Jacob hizo eso. Al morir bendijo a cada uno de sus hijos y les mostró en qué posición iban a estar. Es como decir, Efraín, tú estarás en la sierra. Manasés, ustedes saben de Neftalí. ¿Cómo es? Cuando Jesús aparece, hermanos, regiones asentadas en tinieblas, luz desaparece, luz les resplandeció. Y era Zabulón y Neftalí, ¿se acuerdan? Cuando Jesús está en su ministerio, significa que la tribu de Zabulón y de Neftalí estaban en las costas. Amén. Cada tribu de Israel tenía una posición en la tierra de Canaán. Amén. ¿Quién decidió qué posición tenía? Dios les mostró su posición en la tierra de Canaán. Así como Dios mostró la posición de ellos en la tierra de Canaán, ¿quién muestra nuestra posición en la iglesia? Dios. Así como Jacob bendijo a sus hijos para ponerlos en un lugar, así Dios los bendice en ciertos lugares en la iglesia. Entonces, por ejemplo, hay un músico. ¿Ese músico es de bendición para la iglesia? Es Dios poniéndolo en ese lugar. Porque esa persona puede ministrar algo y bendecir al cuerpo del Señor. ¿Cuánto me está haciendo? Fíjense en un ministro, el profeta dice, un hombre se levanta y dice, yo soy maestro. Y de repente empieza a tratar de explicar las cosas y no las explica bien, las tuerce todas. Él piensa que es un maestro, pero él no es un maestro. Si Dios lo llamó para ser un maestro, va a ser una persona que puede colocar bien las cosas para que la gente pueda ver. Amén. Una persona dice, Dios me llamó a ser pastor. Miren cómo es la actitud de esa persona. El profeta dice, un hombre frívolo, un hombre inconstante no puede ser un pastor. Porque un pastor es una persona más constante, que está ahí todo el tiempo. Tiene una clase de carácter que no cualquiera tiene. Si alguien dice, Dios me llamó a ser evangelista, y le cuesta dejar la casa y no quiere dejar la casa, ese hombre no es evangelista. Porque sus características no le dan para ser evangelista. Amén. Pero si dice Dios me llamó a ser evangelista y tú lo ves, hermano, no tiene miedo de... Su esposa entiende eso, su casa está ordenada, él puede salir, hermano, predicar. Y no le cuesta, es porque el don está dentro de él. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, hermano, las posiciones en la iglesia no las deben decidir los hombres, sino que Dios por revelación le muestra a las personas su posición. ¿Y cuál es la posición? Mi posición es donde yo soy de bendición. Amén. No importa si eres un niño, porque recuerden una cosa, ¿qué dice? ¿Dones y llamamientos? O la Biblia dice, irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Amén. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué es lo que quiere decir? Que, hermano, ¿qué significa irrevocables son los dones y llamamientos de Dios? El don que está en una persona está ahí desde que nació. Amén. Correcto. Amén. Eso significa irrevocable. Irrevocable significa que antes de que seas convertido, ya estaba el don ahí. Amén. ¿Ven? Pero que cuando conociste el mensaje, conociste la palabra, ese don fue colocado y fue puesto en un lugar. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mira una cosa, hermano. Todos están en una iglesia. Todo. Mira una cosa, hermano. Mira este cuerpo del ser humano. Ningún miembro de este cuerpo está puesto por Jesús. Así es. Todo miembro del cuerpo, en este cuerpo, tiene un propósito. Así es. Si quieres ver el ojo, o la ceja, o la pestaña, no importa si sea el miembro más pequeño o parece más insignificante, tiene un objetivo y tiene un propósito en el cuerpo del Señor. Amén. Así como funciona este cuerpo, funciona la iglesia. Cada miembro tiene una comisión dada de Dios. Entonces una hermana dice, no, yo qué hago en la iglesia, yo solamente me voy a sentar y parece que no hace nada, pero tal vez esa hermanita tenga un ministerio de oración. Amén. Tal vez esa hermanita, todos oramos, ¿verdad? Todo cristiano debe orar. Amén. Cuando se levanta, da gracias a Dios. Cuando se acuesta, da gracias a Dios. Busca un tiempo de oración. Cuando va a comer, hermano, empieza a pedir por los alimentos, porque ese hombre reconoce que esos alimentos son dados de Dios. Entonces, ¿qué hace? Agradece al Señor. Oración. Pablo dijo orar sin cesar. ¿Amén? Pero dentro de la iglesia siempre hay alguien, hermano, que es más, que ora más que los demás.
Una hermanita que le gusta, hermano, quedarse un buen tiempo, hermano, de rodillas pidiendo, o un hermano también. Amén, así es. Amén. Entonces tú te das cuenta, esa hermanita empieza a pedir y le duele el caso del hermano y le duele que un hermano esté enfermo o que otro hermano tenga problemas económicos. Entonces empieza a orar por esas personas. Tú ves, esa hermana no predica en el púlpito, pero tiene un ministerio de oración, de interceder por los hermanos. Amén. Cuando esas cosas son descuidadas, ¿ven? Entonces la iglesia empieza a fallar. Porque esto no es una reunión carnal, hermano. Esto no es una reunión donde venimos gente, hermano, y nos reunimos. Amén. Hay un mundo espiritual detrás tratando de destruir el mundo natural. Amén. Eso es lo que estamos leyendo. Pablo dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestes. Sí, sí, Amén. 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 Entonces miren una cosa, cada miembro debe encontrar su posición y debe ser un apoyo para el ministerio. Sí. Así es. Cuando tú tienes una iglesia, hermano, donde este hermano no está de acuerdo, el de más atrás está medio de acuerdo y el de acá 3/4 de acuerdo, no vamos a llegar a ningún lado. Amén. La iglesia tiene que estar junta, no solo junta, unánime. Amén, correcto. Cuando están juntos y unánimes, entonces vamos a tener algo, hermano. Sí. ¿Se acuerdan del Pentecostés? Amén. Jesús les dijo: esperen en el aposento hasta que hayan sido investidos de poder. Amén. Y cuando ustedes leen el libro de Hechos, dice: estaban todos, parece, hermano, el libro de Hechos parece como que redunda acá. ¿Por qué dice? Porque dice: estaban todos juntos unánimes. Y uno dice: no, pues si ya dice que están juntos, con eso basta. No, pero la Biblia dice juntos y unánimes. No Amén. unánimes y juntos. ¿Me entienden? Sí. Porque podemos estar juntos, pero no unánimes. Correcto, así es. Entonces el hermano de allá tiene un pensamiento de que acá no está. No, lo que el pastor predica, yo no estoy de acuerdo 100%. No van a llegar a ningún lado. Esa es otra de las luchas de un pastor, hermano, que ver esa unidad y esa armonía y esa comunión en la iglesia. Amén. Que haya, que estemos en acuerdo, hermano, en lo que estamos haciendo. Entonces cada miembro, hermano, tiene una función. Entonces tú te das cuenta, hermano. ¿Cuántos se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto? Y este hombre, hermano, empezó a desgastarse porque tenía, hermano, imagínate un hombre, hermano, lidiando con 2,5 millones de personas. Así es correcto. Todo, hermano, Egipto tiene 2,5 millones de personas. Un solo hombre para todo ese pueblo. Ese hombre se estaba desgastando. Así es. Su suegro Jetro le dio una idea. Le dijo: ¿por qué no constituye 7 varones? 70 varones. Ustedes han ido. Y la Biblia dice que el espíritu de Moisés vino sobre estos 70 varones. Amén. Entonces, estos 70 varones se hacían cargo de las cosas menores y Moisés tomaba las cosas más importantes, Amén. consejo y todo eso. Tú ves un ministerio ahí. Correcto. Amén. Miren una cosa, estos hombres, estos 70 hombres recibieron el espíritu de Moisés. ¿O no es así? Así es. Ahora, ¿qué nos quiere decir eso, hermano? Cuando un ministro tiene una visión, ¿a dónde quiere llevar la iglesia? Lo que le estaba predicando ayer. Y la iglesia entiende eso. Es como que el espíritu del pastor pasa a la iglesia. Ahora, el espíritu del pastor tiene que ser el Espíritu Santo. Amén. El profeta dijo: muchas veces la gente está recibiendo el espíritu de un hombre o de una iglesia en vez de recibir el Espíritu Santo. Así es. Pero si el pastor tiene la palabra, ¿ve? Y él tiene una visión clara, ¿dónde quiero llevar la iglesia? ¿Qué quiero? Ve, cada persona en cierto lugar. Y la iglesia capta eso, empieza a ayudar en esa visión y van hacia ese lugar. Amén. ¿Ve? No es una coincidencia que estamos en la iglesia, bueno, somos del mensaje. No. Hay un objetivo, hay una lucha que pelear. Tenemos un objetivo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces Dios tiene, hermano, igual en la iglesia donde nosotros, ¿sabes? Yo les he predicado mucho esto a nuestros hermanos. Porque sucede, hermano. Y cuando la iglesia va creciendo y tú ves diferencias, por ahí alguien está pensando diferente. Yo a veces he estado en congregaciones, yo he salido de algunas congregaciones y de repente un hermanito no se expresa bien del pastor. No digo aquí, ¿verdad? Pero estoy poniéndoles ejemplos. Amén. Entonces yo me he preguntado, bueno, si tienes ese concepto, ¿qué hace aquí? Porque va a ser más de estorbo que de ayuda. Así es. Todos los que están ahí en el ministerio, sean 5 personas o sean 1000, tiene que haber unanimidad, no solo Amén. juntos, sino unanimidad, creyendo y sabiendo a dónde están yendo. Amén. ¿Cuál creen eso? Amén. Sí, amén. Entonces tú te das cuenta en la vida de Moisés, tú ves el ministerio, hermano.
Y tú ves todo esto, hermano, cómo este espíritu de Moisés pasó a estos 70 hombres para ayudar en la obra, teniendo la misma visión. Luego de eso tú ves, hermano, entra en una gran batalla. ¿Cuántos han leído eso? Cuando Israel empieza a luchar con los amalecitas y todo ello. Amén. Y la Biblia dice que mientras Moisés tenía sus brazos levantados, ellos vencían. Así es, amén. Cuando Moisés se cansaba y sus brazos empezaban a descender, automáticamente tú veías cómo el pueblo enemigo empezaba a destruir a los israelitas. Así es, correcto. ¿Qué nos quiere decir eso, hermano? Moisés es el pastor. Amén. ¿Quién era Aarón y Hur? Porque pusieron a Moisés en una piedra. Y Aarón y Hur sostenían sus brazos. Porque entendieron, el ministro está cansado, con un ministro cansado, no vamos a vencer. Pero si hay hombres que pueden sostener los brazos del ministerio, del ministro, ¿ve? Entonces empieza a haber victoria. Correcto. ¿Cuántos creen eso? Eso es bíblico. Y nosotros debemos pensar bíblicamente. Entonces, cada uno de ustedes, hermano, está puesto aquí con un propósito. Sí, Señor. Y no seamos flojos. Como les digo, a veces piensan que el ministro tiene que hacer todo. No, Señor. Hay guerreros de oración. Amén. Hay gente que está puesta para orar por el ministro. El profeta digo, una de las razones del éxito de mi ministerio es que hay gente orando por mí. Amén. Sí, Señor. Tú ves al hermano Branham con señales y maravillas, hermano, y la gente asombrándose, pero mucho de eso era gracias a que había un grupo de personas orando por él. Amén. ¿Cuántos creen estas cosas? Sí, Señor. Amén. Solamente estoy diciendo esto, hermano, para entender y que Dios nos dé un entendimiento de esto. Porque aquí en Durán ustedes están comenzando una obra. Si es Dios, no les va a poder detener absolutamente nadie, hermano. Correcto. Así ustedes sean 5 personas, sean 10, nadie les puede detener si es Dios en el asunto. Amén. Y simplemente Dios va a demostrar a través del tiempo que o fue de Dios o no fue de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Sí, Señor. ¿Se acuerdan cuando Elías y Eliseo iban juntos? Y Eliseo quería seguir a Elías. Y Elías se daba la vuelta y dijo, mira, este camino es difícil. Quédate aquí. Lo que nos queda es difícil. Y Eliseo le dijo, vive Jehová, vive tu alma, no te dejaré. Correcto. Iban un poco más allá porque ellos fueron Gilgal, Jericó. Gilgal, Betel, Jericó. ¿No es cierto? Tuvieron un trayecto. Elías y Eliseo tenían un trayecto de 3 partes para cruzar el Jordán. El profeta nos habló cómo es justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Digo Betel, Betel, Jericó. ¿Cómo se llama el otro lugar? ¿Alguien se acuerda? Y Gilgal. Gilgal es una confesión. Betel es la casa del pan de Dios, Betlehem. Ustedes saben, Betlehem. Y luego de eso, Jericó. Amén. Está en Canaán. Y cada vez Elías, hermano, quería decepcionar a Eliseo. Le decía, era triste, camino difícil. Y Eliseo decía, vive que vaya de tu alma, no te dejaré. Amén. Hermano, nadie va a poder detener a una persona que tiene determinación en su corazón, que tiene una visión clara, que sabe qué es lo que quiere. Porque Elías, hermano, llegó a un punto donde dijo, muy bien, me has seguido hasta este lugar, ha sido difícil, has caminado toda la jornada, ¿qué quieres? Amén. Y Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Quiero una doble porción de lo que Aquí ustedes vuelven a ver algo. El espíritu de Moisés se repartió en 70 hombres. El espíritu de Jesús se repartió en 120 hombres. El espíritu de Elías ahora iba a reposar en Eliseo en una doble porción. Amén. ¿Qué nos quiere decir eso, hermano? Tuvimos un mensajero. Fue el primer hombre que pudo subir a un nivel de la palabra que nunca antes alguien había subido. Así es. Dijo cosas que nadie había dicho y encontró cosas en la palabra que nadie había encontrado. Empezó a vivir en ese mundo de la palabra. Amén. Fue el primero de muchos. Correcto. ¿Quiénes le iban a seguir? Amén. Este hombre, hermano, vivía todos los días sabiendo que él era Elías. Este hombre sabía, hermano, se levantaba y sabía que esta era la promesa de Malaquías 4:5 y Apocalipsis 17. Él no vivía como un hombre natural. Este hombre sabía que su nombre, su vida estaba escrita en la Biblia. Nosotros debemos llegar a ese punto. Correcto. Sabiendo que nuestra vida está escrita en la Biblia. Amén. Amén. Porque si nosotros solamente somos religiosos viniendo a la iglesia. Sí, Señor. Pero cuando tú entiendes, mi vida está escrita en la Biblia. Así
Así como hubo una escritura para el profeta, hay una escritura que me habla de mí. Amén. Yo empiezo a vivir por esa escritura. Ya no soy un carnal, mundano, hermano, o religioso, sino que hay una escritura para mí. Dios también habló de mí. Y empiezo a vivir igual que el hermano Rafael. Amén. El mismo espíritu que estuvo en Elías estuvo en Eliseo. El mismo espíritu que estuvo en Moisés estuvo en los 70. El mismo espíritu que estuvo en Jesús estuvo en los 120. Dios prometió que el espíritu de Elías reposaría en la novia divina. Amén. Pero ven, entonces cuando Eliseo llegó a un punto, hermano, Eliseo sabía que él iba a tener un doble problema que Elías. Un mundo más terrible. Entonces Elías le dijo, ¿qué quieres? ¿Me has seguido hasta aquí? ¿Qué deseas? Yo quiero una doble porción de lo que yo quiero. Porque el mundo que yo voy a enfrentar va a ser peor. Así es. ¿Qué predicamos en esta hora? Amén. Elías tuvo el Espíritu de Dios en la forma del aire. Nosotros como iglesia queremos la doble porción de eso. ¿Cuál fue eso? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Tenemos un mensaje en esta hora. El profeta vio este mensaje. El profeta no lo inventó. ¿Saben que el mensaje vino al profeta así como debe venir a ti y a mí? Amén. El profeta no fue el que hizo este mensaje, hermano. Este mensaje vino al profeta. Así es. Él no lo produjo. Vino al profeta. Porque hubo un ángel, hermano, que vino con un libro y le dio al profeta. Apocalipsis 10. ¿Cuántos nos estamos? ¿Cuántos creen eso? Es escritura. Un ángel vino y le dio un libro al profeta. El ángel fuerte descendió con el libro abierto. ¿Quién fue el primero que tuvo ese libro abierto? El séptimo ángel. Así es. Amén. Pero él no lo produjo, él no lo inventó, él no fue inteligente para entender esto. No. Eso vino a él. Correcto. Igual después de aquí tiene que venir ese mensaje. La novia. Luego de eso, el mismo ángel que le dio el libro al profeta, es el mismo ángel que viene y le dice a Juan, tome el libro, cómelo, te amargará el vientre, pero será dulce tu boca. Amén. Correcto. Le digo, es necesario que profetice una vez más sobre todo pueblo, lengua y nación. ¿Dónde está ese Juan? Tú eres ese Juan. Correcto. Tú eres el Juan que tienes que comerte este mensaje, hacerte uno con este mensaje y volver a profetizarlo. Amén. Testificarlo, hablarle al vecino, hablarle a tu amigo, hablarle a tu hermano, de que Dios envió un profeta en esta hora. Amén. 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 Entonces, fíjense una cosa, hermanos. En esta mañana solamente estamos hablando un poco del orden, de cómo debe ser el orden de la iglesia, porque tenemos una gran batalla enfrente. Es la batalla más grande que jamás se dio. Así es. Amén. El mundo nunca ha estado como está hoy. Yo decía el otro día, este mundo difícilmente se puede ser cristiano. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer algo en ti para poder vivir cristianismo en esta hora. En los años pasados, en los siglos pasados, denominación tenía la gente en la iglesia y vivían bien, vivían moralmente, vivían todo eso, hermano, con denominacionalismo. Hoy no se puede. Tiene que ser Dios en tu corazón. Así es. Para Amén. sostenerte de muchas cosas. Correcto. Tampoco va a ser una obligación eclesiástica. El pastor es fuerte y tú tienes que cumplir este reglamento. Así no funciona, hermano. Tiene que ser Dios en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? ¿Qué es en nosotros? Es por amor que hacemos. Amén. Tú sabes lo que Jesús es trata esto. Es amor en nuestro corazón. Amén. Miren una cosa, leamos un poquito, Efesios. Solamente quiero mostrarles algo, hermano, en el libro de Efesios. Que nos ayude a entender esto. Amén. Y realmente, hermanos, que Dios lo haga sencillo en nuestro corazón para ponerlo aquí en la iglesia. No dejarlo como tinta negra y papel blanco, sino traerlo acá en la iglesia y hacerlo nuestro. Cuando ustedes leen en Efesios 6, miren esto. ¿Qué dice Pablo en Efesios 6:11? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está hablando a los de Efesios, hermano. Amén. Hace un rato yo les dije, la iglesia más espiritual de todo el Nuevo Testamento, los de Efesios son la gente más espiritual de todo. Amén. Pero Pablo les está mostrando cómo esta iglesia está entrando en una batalla, va a entrar en una batalla. Toda iglesia verdadera va a entrar en una batalla. ¿De qué se trata esa batalla? Siempre la batalla se trató, hermano,
Miren lo que pasó en un principio. La Biblia dice que Lucifer y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles. Amén. ¿Dice eso o no? Hace un rato, cuando el profeta predica la batalla más grande jamás peleada, empieza a hablar de esta batalla en el cielo. ¿Y qué pasó? Satanás hizo que estos ángeles, un tercio de los ángeles, pierda su posición y caiga. Y de ser ángeles en la presencia de Dios, pasaron a ser demonios aquí en la tierra. Amén. Cambiaron su forma. Amén. Yo te pregunto una cosa, hermano, ¿la serpiente es el animal que conocemos hoy? No, no es cierto. Satanás hizo que la serpiente salga de su posición y la maldición lo volvió el animal que conocemos. La Biblia dice que es un animal hermoso. Amén. Y además que era la bestia más astuta de todo el campo. Podía hablar y razonar. ¿O no es así? Pero ¿qué pasó cuando Satanás utilizó a la serpiente? Cayó de su posición y su cuerpo fue cambiado. Y hermano, ¿cómo Satanás utiliza a la gente y de repente un hombre quiere ser mujer? Y él piensa en su mente, hermano, que él nació mujer. Entonces tiene un científico, un doctor degenerado, ungido por Satanás, para agarrar el bisturí y cambiar su forma, cuando Dios lo hizo de cierta forma. Amén. Eso no es así. Mira cómo en un principio Satanás deformó a esos ángeles. Primero los deformó en pensamiento, porque los hizo irse en contra de Miguel y su palabra. Luego ellos cambiaron de cuerpo y pasaron de ser seres angelicales a ser seres demoníacos. Así es. Miren una cosa, estos ángeles ministraban en la presencia de Dios. Ahora, ¿sabes lo que significa demonio, hermano? La palabra demonio. Demonio significa atormentador. Amén. O sea, de ser ángeles que ministraban en la presencia de Dios, ahora bajaron a la tierra a atormentar a la gente. Sí. La Biblia dice que no guardaron su primer estado. En el libro de Judas, en el libro de Pedro habla estas cosas. Amén. Dice, no guardaron su posición. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás trata de sacudir a una persona en la iglesia. ¿Para qué? Para que caiga de su posición. Así es. Entonces tú tienes un director, hermano, que es una bendición en la iglesia. Y ese hombre, hermano, va a estar todos los cañones del infierno en contra de esa persona. Correcto. Así es, Y correcto. Satanás va a tratar de jalarlo de esa posición y hacer lo mismo que hizo con los ángeles en un principio. Satanás hizo lo mismo con la serpiente. Recuerden, la serpiente era la cabeza de la raza animal, pero él quiso pasarse a la raza humana. Eso es perder su posición. Va a perder eso. Entonces, Dios nos está llamando a algo. ¿Cuál es la batalla entonces? ¿De qué se trata la batalla? De guardar nuestra posición. Amén. Así es. De eso se trata la batalla. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestes. Sí, Señor. ¿De qué trata la batalla? Dios quiere, hermano, Dios quiere que tú te mantengas aquí. Así es. Dice, hermano, pero ahí solo hay 10 personas. ¿Qué importa? Acá Dios ve los números, hermano. Dios ve la palabra. Amén. Dios ve el amor que tú tienes por la palabra de Dios. Eso es lo que Dios ve. Él ve la determinación del ministro porque ama la palabra, no importa si todo el mundo está en contra de él. ¿Sí me están siguiendo? Correcto. Amén. Dios lo que mira es esas cosas, no el número de personas. Pero ustedes pueden ser luz aquí y bendición en el sector. Porque ustedes fueron llamados a ser la luz en esta hora, en este lugar. Amén. Pero, como te digo, cuál es la batalla? Lucifer quiere que pierdas tu posición. Sí, Señor. Estoy tratando de explicar esto y te estoy tratando de mostrar cómo desde un principio pasó eso. Luego en el huerto del Edén, cómo está sucediendo hoy. Hombres quieren ser mujeres, mujeres quieren ser hombres. ¿O no es así? Amén. Porque Satanás ha trastornado totalmente el mundo. Mira una cosa en los hogares. ¿Quién debe ser la cabeza del hogar? ¿El varón? Amén. ¿Qué pasa en esta sociedad? La mujer quiere ser la cabeza. ¿Y por qué es así? Porque Lucifer ha entrado en la sociedad y está tratando de desfigurar las cosas y poner en la cabeza quien no es. Porque él hizo eso en un principio. Amén. Amén. Ahí entendemos algo, hermano. Que si no entramos en el orden de Dios, no vamos a vencer esta batalla.
Así es, amén. Miren una cosa, un ejército. Ahí teníamos un hermano aquí que era sargento. El hermano, ¿cómo se llama? Eiser. El hermano es sargento. Y tú le ves la forma de ser, la forma de hablar y todo eso. Tiene el corte militar. O sea, él es una persona que no es tímido, es porque él aprendió a tener mando, a tener un don de mando. Amén. Pero imagínate un ejército, aquí está el general, está comandando, pone al coronel, le da instrucciones, el coronel le da instrucciones al capitán y así va. ¿No es cierto? El ejército tiene que estar en orden. Si es que hay desorden, va a haber derrota. Cuando cada hombre tiene su posición, ¿a qué lugar me puso Dios? Entonces va a haber victoria, porque cada hombre está guardando su lugar. Amén. Gloria a Dios. Mira una cosa que nos decía el hermano Eisen ayer, estaba contando cómo peleó en una de las peleas contra el Perú. Y dice que cuando vino la ración de comida acá los ecuatorianos, estaban muertos del hambre después de la pelea. Y todos se sentaron a comer. En vez de poner a alguien de guardia para vigilar por si acaso el enemigo, todo el mundo a comer. Dice que vinieron los peruanos y los mataron a todos. ¿Qué pasó? Se descuidaron. ¿Qué piensan de mundo invisible? Amén. ¿Dónde están las hermanitas que oran? Los hermanitos que oran. ¿Quién está encargado del aseo? En la música. Se están dedicando a la música. Están practicando cada vez más, no menos, sino más. Y no es que esa canción ya me sé, no importa si te sabes, tienes que seguir practicando. Amén. Tienes que seguir adelante, tienes que hacer algo para Dios constantemente. ¿Qué pasa si descuidas tu posición? Correcto. Exactamente igual. Y no vamos a vencer. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Yo les voy a mostrar lo que les estoy diciendo en el libro de Efesios con la ayuda de Jesús. Amén. Pablo entendía esto. Miren una cosa. Pablo entendía, en el libro de Efesios capítulo 6 está poniendo a la iglesia en una pelea, en una lucha. Les está hablando de una batalla, ¿no es cierto? Pero miren lo que Pablo anteriormente a eso está hablando para que la iglesia pueda llegar a esa batalla y no perder, sino vencer. Miren una cosa, cuando Israel salió de Egipto, eran una masa de gente. Nadie sabía qué parte le tocaba. Pero cuando salen de Egipto, ¿qué representa Egipto, hermano? ¿De dónde hemos sido sacados? El mundo. Egipto representa dos cosas, lo representa el mundo. Bueno, Egipto representa el mundo. Israel fue sacado de Egipto y también fue sacado de Babilonia. Ustedes saben eso, ¿verdad? Amén. 70 hombres entraron en Egipto en el tiempo de José y salieron 2,5 millones. Tú te das cuenta cómo Dios permitió que Egipto los cautive, los tenga como prisioneros. Y luego hubo una liberación. Amén. Luego de eso tú tienes el libro de los jueces, luego de eso tú tienes Josué, tú tienes el libro de los jueces, luego tienes el libro de Samuel, luego el libro de los reyes. Con los reyes, ¿qué pasa, hermano, con el último rey? ¿Qué pasa con Israel? Israel regresa a cautividad. ¿A dónde? A Babilonia. Estuvo un tiempo como cautivo en Egipto y estuvo otro tiempo cautivo en Babilonia, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios permite esas cautividades? Dios nos quiere decir algo. Amén. O sea, Dios nos sacó de Egipto y nos sacó de Babilonia. Egipto representa el mundo. ¿Qué representa Babilonia? Religión organizada. Amén. Porque en esta hora misterio Babilonia es Sí, Señor. ¿sí me están siguiendo? Amén. Y dice, vino el mensajero y reveló cómo no solamente, mucha gente decía, no, la gran ramera es la iglesia católica. Mucha gente sabía eso, pero no sabía quién era el gran antiguo. Porque dice la gran ramera, la madre de todas las rameras. Y cuando vino el hermano gran antiguo, esas chicas son los protestantes. Luteranos, evangélicos, metodistas, bautistas, luteranos. Todo eso. ¿De dónde vino toda esta casa? Dios nos sacó del mundo y también nos sacó de religión organizada. Amén. ¿Para qué nos sacó Dios, hermano de Dios? Hermano, ¿para qué Dios me sacó de Egipto? ¿Para qué sacó Dios a Israel de Egipto? ¿Sí me están siguiendo? La razón que Israel fue sacado de Egipto, hermano, eran una masa de gente sin saber qué era. Pero cuando van al desierto, Moisés capta una visión y empieza a ordenar a cada hombre según una posición. Así es. Y le dice a la tribu de Dan, tú vas a ir al norte. Aquí está la bandera. Toma esta bandera
Y ustedes saben, Dan llevaba la bandera del águila. Amén. Luego le dijo a Rubén, tú vas a ir en el sur, toma la bandera del hombre, que él llevaba la bandera del hombre. Le dijo a Judá, tú vas a ir en el este, toma la bandera del león, que llevaba la bandera del león. ¿Han leído eso? El libro de Números, capítulo 2. Moisés empieza a poner a cada hombre en posición. ¿Por qué los pone en posición? Van a una batalla. Van a pelear la batalla más grande jamás peleada. Tiene que tener orden. Correcto. Cada hombre en su lugar. Norte, sur, este y oeste. 3 tribus en cada punto cardinal. Vamos a marchar y vamos a luchar. El arca de Dios en el centro. La palabra de Dios en el centro. Amén. ¿Me entienden? Aquí están los hombres en posición. Vamos a poner el tabernáculo. Porque todo. Hermano, esto no era la decisión de Moisés. Dios le mostró esto a Moisés. Amén, ¿Cómo amén, hacerlo? correcto. No era Moisés, era Dios dándole una visión para él ordenar las cosas. ¿Sabes, pastor? Tú aquí, tú acá. ¿Qué le pasa al pastor? Es Dios dándole una visión. Amén. Amén, aleluya. El pastor siente, este hermano es una bendición en este instrumento. Este hermano es una bendición en el piano. Él sabe eso, es una bendición. Entonces ahí deben estar ustedes. Ahí donde ustedes son bendición. Amén. Miren una cosa, leamos Hebreos rápidamente antes de Hebreos capítulo 8. Leamos Hebreos 8, llegamos al versículo 4 y 5. Qué tremendo, el profeta dijo, y ese párrafo nunca se me ha ido de la mente, del corazón. El profeta dijo, el orden de iglesia es un misterio en esta hora. No se trata de poner una persona, es Dios a través de la revelación. Ese hombre capta la palabra, tú vas a ver fidelidad en esa persona por la palabra. Y esa persona, Dios lo va a colocar en una posición en iglesia. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Miren una cosa, ¿quiénes eran más útiles? ¿Con cuántos hombres empezó Gedeón? El ejército de Gedeón tenía 32,000 hombres. Y Dios le dijo, son muchos. Amén. Digo, el que tiene corazón apocado, débil, o sea, medroso, de miedo, regrese a su casa. El que recién se ha casado, regrese a su casa. ¿Por qué va a poner miedo a los demás? Y no podemos tener gente, hermano, que bueno, hermano, es que necesitamos gente con fe. Amén. O sea, si una persona está así, esa persona tiene que entender, hermano, que Dios vino acá para darnos fe. No importa si tenemos enfermedades, problemas económicos y cuántos problemas, Dios prometió algo. Y nuestros problemas económicos, todo eso no va a detener el plan de Dios. Correcto. Y nosotros debemos tener eso, hermano, esa fe. Porque dice, la forma de hablar de uno puede dañar a los demás. ¿Sí me está siguiendo? ¿Se acuerdan cuando Josué y Caleb llegaron a la frontera? Cades Barnea. Todos los demás, no, son gigantes. Josué y Caleb dijo, es pan comido. Amén. Dios lo prometió. Podemos tomar la tierra, es nuestra. Los otros hermanos apocaron el corazón de los hermanos, o sea, los pusieron como de miedo. Pero Josué y Caleb tenían una forma de hablar, hermano, ¿no? Somos más que capaces. Amén. ¿Cuántos creen eso? Sí, Señor. Entonces mira una cosa, desde 32,000 pasan a 10,000. De 10,000, Dios dice, todavía son demasiados. Para que no crean que es por su mano que van a ser libres, porque después se van a gloriar a sí mismos. La gloria no es para ti ni para mí, es para Él. Y Él dijo, son 10,000. Van a creer que ellos mismos se libraron. Todavía haz una prueba más. Nos llevaron al agua, hermano. El que traiga el agua a su boca, pues cógelo. Y el que se agacha, a eso saca. Y de 10,000 bajaron a 300. Y Dios dijo muy bien, ahora sí son el número que necesito para librarlos. Amén. Amén, así es. ¿Cuántos creen eso? Amén. Miren lo que Dios está haciendo, formando un ejército también para traer victoria. ¿Qué clase de gente estaba en el ejército, hermano? Dios no mira los números. Dios lo que mira es la red de la gente. Amén. Dios dijo, Dios puede hacer mucho más con un hombre en sus manos que 10,000 fuera de sus manos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Mire una cosa. Bueno, ya no de los 8, 4 y 5. Dios nos ayude en esta mañana. Amén, Señor. Quiero que, hermano, ayer hablamos sobre fundar la casa sobre la roca. A veces, hermano, una iglesia, Dios va a decir algo. La Biblia dice que un diácono debe ser marido de una sola mujer.
¿Dice eso? Amén. Amén. El pastor, el ministro del obispo. ¿También? Amén. ¿Eso dice la Biblia? Amén. Sí, Señor. Entonces a veces tú estás en la iglesia y hay sin desorden y quieres tener un diácono. Quieres tener un diácono para que te ayude. De repente ven las personas y como que no califican. ¿Qué vas a hacer? Déjalo hacer. Ahí está el patrón, está la escritura. Mejor esperas. Esperas a que Dios te provea un diácono. Antes de que tú pongas un nombre de diácono, cuando tú examinas la vida de este hombre diciendo, esto. No, hermano, no, usted no puede hacer eso. Porque usted no califica, o sea, los requisitos no están para eso. Usted puede ayudar en otra forma, sí, pero no en esa forma. Así es. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Qué es fundar la casa sobre la roca? Eso es fundar la casa sobre la roca. Amén. Considerar la escritura para las decisiones en la iglesia. Porque tú dices, hermano, no, es que este hermano es una bendición, vamos a predicar, entonces y empieza a ver la vida de ese hermano. Y no tiene una vida correcta, no ha tenido una vida correcta. No digo que el hermano sea malo, pero él no debería ser un ministro. No sé si me están entendiendo. Amén. Sí, Señor. Tienes que fundar la casa sobre la roca, o sea, sobre la palabra de Dios. Denominación ha cometido tantos errores, hermano. Poniendo mujeres predicadoras, el pastor es 2 o 3 veces casado. Tienen iglesias enormes, hermano. 5,000 miembros. ¿Y qué? ¿Tú crees que se van a ir en el rapto? No consideraron la palabra para ordenar sus casas. No fundaron su casa sobre la roca. Amén. Que Dios nos ayude en esta hora a esperar solamente en el Señor. En todas las cosas conforme a lo que Dios quiere. Entonces fíjese una cosa, leamos aquí, hermano. Perdón que sea alargue esto, pero estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y este tiempo es para el Señor Jesús. Así es. Miren Hebreos 8:5. Perdón, 8:4 y 8:5. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Miren, entienden lo que está leyendo. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, lo que está diciendo es, todo aquí en la tierra estaba reflejando algo en el cielo. Así es, amén. ¿Está diciendo? Amén. Moisés puso un sacerdote aquí en la tierra, mostrando que había un sacerdote en el cielo. Correcto. Así es. Moisés puso un cordero aquí en la tierra, mostrando que había un cordero en el cielo. Moisés hizo un tabernáculo aquí en la tierra, mostrando que había un tabernáculo en el cielo. Amén, así es. Todas las cosas en la tierra son sombra y figura de las cosas celestiales. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Si es que así fue con Moisés, ¿cómo debe ser en la iglesia? Amén. Bueno, qué tremendo. Así O es. sea que el pastor también es como Moisés, que capta la visión. En el cielo, este hermano, dígame una cosa, Moisés cuando Samuel murió, Moisés también, cuando Samuel murió, ¿dejó de ser profeta? No, Señor. No. Él seguía siendo profeta en el cielo. Correcto. Lo que somos de aquí somos de allá. Amén. Y esto se trata de encontrar la posición que tuvimos en el cielo, tenerlo aquí. Así es. Correcto. Amén. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Hermano, eso es raro lo que usted está diciendo, pero así es la verdad. Así es, correcto. Tú sabes una cosa, un pastor verdadero no va a estudiar para ser pastor. Correcto. Un pastor verdadero nació pastor. Amén. No le dieron un título y muy bien, ahora tú tienes el título y ahora puedes predicar. No, Señor, él nació así. Amén. Solo que ahora por la palabra está entendiendo que él nació para eso. Así es. Miren una cosa, el profeta dice que cuando Moisés llegó a la zarza ardiente, ¿saben? Del monte Sinaí, la zarza nunca le dio nada a Moisés. Dice Moisés ya tenía todo. Amén. La zarza no lo hizo profeta. El profeta dice, Moisés ya vino equipado con lo que se necesitaba. Amén. Tú y yo vinimos equipados con lo que se necesita. Sí, sí. Tú pones una persona en el teclado, no sé qué edad tiene la chiquita que estaba tocando. 10 años. 10 años. Estaba viendo cómo tocaba el teclado, hermano, y se movía de una forma como libre ahí. 10 años.
Tal vez no han tenido clases, no sé si han tenido clases de algún maestro. O sea, tal vez el hermano le enseña. Pero es el papá. Pero imagínense que ella solamente observando. Se está despertando lo que hay en ella. Tú dices, no, pues que es fácil, pongan otra persona ahí. Y vas a ver que no puede. Amén. Porque ella nació, tú ves que ella puede. Ella tiene un don para eso. Ella nació con eso. Y lo único que está pasando es que al ver a alguien más está despertando eso. Amén. ¿Cuál es eso? Sí, señor. Se trata de que ustedes encuentren las personas en el lugar para que sean una bendición. Amén. Ustedes se dan cuenta, hay veces en la iglesia hay gente que es áspera, hermano. Y hay por ahí otro hermanito que es más suave, más bondadoso. Entonces, va el áspero a testificarle a alguien y si no quiere saber nada del mensaje. Llévenle al otro hermano, al que es más blando, más suave, que le hable y van a ver cómo lo puede. Porque uno tiene un don para poder poner las cosas suaves y el otro. Amén. Dios tiene que ayudarnos con estas cosas. Amén. Entonces, fíjense una cosa, no sé si me están entendiendo esta cosa. Amén. El profeta dice, ¿cómo sé que esa es mi posición? Porque usted lo puede hacer. Amén. Digo que esa es su posición porque usted lo puede hacer. Dios nos ayuda a llenar la iglesia de esa forma. Amén, sí, Señor. Bueno, miren. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Amén. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Moisés hizo todas las cosas aquí en la tierra como se le fue mostrado en la visión. Como lo vio. Amén. Amén. Sí, Señor. Es lo que Dios nos llama en esta hora, hacer las cosas conforme a lo que está en la visión. Ahora digo, la visión, ¿qué visión, hermano? La Biblia es una visión. La palabra abierta es una visión. Amén. Entonces, yo espero que ustedes estén entendiendo en esta hora. Amén. Terminemos aquí en el libro de Efesios. ¿Cuántos creen que es importante entonces la posición de cada uno? Amén. Mi hermano, no salir de esa posición, Correcto. seguir luchando en el lugar que Dios te dio. Así es, sí, Señor. Tú ves la iglesia, hermano, leyendo el mensaje, escuchando las citas del profeta, alimentándose de la palabra de Dios. De repente nos volvemos flojos y pasa una semana y no has leído nada. Pasa una semana y no has abierto tu Biblia. ¿Cómo vamos a ayudar al ministerio así? El ministerio hoy el ministerio no consiste solamente en el pastor. Es la iglesia, es algo espiritual que está sucediendo. Correcto. Si la iglesia está floja, suave en lo espiritual, van a haber problemas también. Espero que usted me entienda. Entonces mire una cosa, leamos Efesios. Dos cosas les quiero mostrar nada más. Efesios capítulo 6 habla de la batalla, ¿no es cierto? Y Pablo les está metiendo en esa batalla espiritual. Les digo, ustedes van a tener una batalla espiritual. Veamos Efesios 5. Mire lo que dice Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Debe haber sumisión. Hay un ministro y un pastor. La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. Obviamente el pastor no utiliza su cargo para abusar de la autoridad. No, eso no lo hace un pastor. Pero también los creyentes deben saber, hermano, que la Biblia dice que deben sujetarse al pastor. Hebreos 13. Amén. ¿De qué te está hablando aquí? Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y fíjense en una cosa, Efesios 5:22, las casadas estén sujetos a vuestros maridos, como al Señor. Miren cómo Pablo propone esto en el libro de Efesios. Empieza a dar instrucciones de familia. Porque Pablo está mostrando un orden. ¿Cómo debe ser el orden? Si la casa no está ordenada, hermano, y hermano, y el esposo le trata mal a la esposa, y la esposa le trata mal al esposo, y se hablan mal y todo eso, ¿tú crees que eso no afecta a la iglesia? ¿Ah? Pero donde hay un hogar, hermano, donde el esposo es cariñoso con su esposa, la esposa es cariñosa con su esposo, donde hay amor, donde hay palabras, hermano, donde se hablan mi amor,
y hay cariño y afecto. ¿Tú crees que eso no ayuda a la iglesia también? Claro. ¿Cuántos creen esto? Amén. Cuando la esposa sabe, tú eres mi cabeza, mi amor, tú eres mi cabeza. Y yo me voy a sujetar a ti. Yo te acepté en el matrimonio. Y yo sé que tú vas a trabajar para proveerme a mí. Y yo me voy a sujetar a ti. Y el esposo por otro lado dice, sí, mi amor, yo voy a hacer todo lo posible por sustentar tu vida, sustentar la familia, con mi trabajo. Y cada persona encuentra su posición. La esposa se sujeta, el varón trabaja duro para mantener a su casa. ¿No sería una ayuda para el ministerio? Y de repente entras en el hogar y la casa en armonía. En vez de pelear, el esposo y la esposa están en armonía. ¿Tú crees que esas cosas no se traducen a la iglesia? Sí, Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Qué raro que Pablo esté hablando de eso, hermano. Está hablando del orden en la casa. No sé si me están captando lo que quiero decir. Amén. Bien, así como Moisés ordenó al pueblo para ir a la batalla, aquí Pablo está ordenando las cosas para poder luchar espiritualmente. Sí, Señor. Imagínate una iglesia donde el pastor, hermano pastor, mi esposo, tenemos problemas y todo eso. En vez de estar luchando en las cosas importantes, el pastor tiene que estar resolviendo problemas familiares. Entonces miren una cosa, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Leamos el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Cuánto creen estas cosas? Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Luego versículo 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a sus maridos. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, este es Pablo, hablando a la mujer, hablando al hombre, hablando a los hijos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. ¿No es cierto? Cuando Moisés dio la ley, hermano, el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, es el único que dice para que tus días sean alargados. Entonces Pablo dice, es el mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Dice eso o no? O sea, no seamos hostigadores. Cuando el hijo tiene mucha presión, él no va a querer saber nada del evangelio. Los padres deben saber, hermano, que no es legalismo, sino que es la gracia de Dios. Es el amor del Señor. Amén. Dios puede ser. Amén. ¿Cuántos entienden estas cosas? Así es, amén. Pablo está hablando de todo esto, poniendo en orden las cosas para poder pelear. Les voy a decir una última cosa. No sé si me han entendido esta parte. Amén, amén. El orden para poder pelear en esta hora. Si la iglesia está en orden, vamos a vencer. ¿Dónde comienza eso? En mi vida, personalmente, luego la familia, luego la iglesia. Dígame una cosa, ¿qué es lo que Satanás quiso destruir en un principio? Satanás vino a la familia y dividió a Adán y a Eva. Y antes Adán decía, este es carne de mi carne, huesos de mis huesos y espíritu de mi espíritu. Y el nombre de ella será varona, porque del varón fue tomado. Pero cuando cae, ¿qué es lo primero que hace Adán? La mujer que tú me diste. El profeta dice, se rompió la unidad. Amén. Ya no había unidad entre esposo y esposo, antes era una sola cosa, era un precioso huerto del Edén. Y Dios moraba en esa cosa hermosa que había. Pero vino Satanás, rompió esa armonía entre esposo y esposa y se destruyó todo. ¿Por qué creen que Satanás viene primero a las familias? Y quiere destruir la unidad entre esposo y esposa. Porque es lo mismo que hizo en el Edén. Así es. Pero yo solo les estoy diciendo, ¿quieren apoyar el ministerio? Revisen estas cosas que estamos hablando. Pídanle al Señor. No tomemos una actitud suave de, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Todos tenemos algo que hacer. Aleluya. Así es. Estoy tratando de mostrarles si es oración. Si ustedes, ¿cuántos vamos a testificar algo y tratar de salvar un alma? Amén. Tenemos el mensaje más tremendo que el mundo ha llegado a Sí, tener. Señor. Amén. Dios envió un profeta en esta hora. Nadie sabe, hermano, que Dios envió un profeta. Y dicen, no, la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Han leído esa escritura? Sí, Señor. Sí, los profetas del Antiguo Testamento fueron hasta Juan.
Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que también tenían profeta. Amén. Y vino un profeta y sabemos que después de Elías, hermano, viene el fuego. ¿O no es así? Y aquí Dios envió a Elías antes del día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los niños a los padres y los padres a los hijos. No sea que yo venga y llene la tierra con maldición. Malaquías 4. ¿Qué es lo que quiere decir? He aquí vienen los días ardientes como un horno. O sea, antes de los días ardientes como un horno, Dios va a enviar a Elías. Amén. ¿Ya vino Elías? Entonces, ¿qué viene después? Armagedón. Los días ardientes como un horno. ¿Y tú qué estás, hermano? ¿Sabes esto, hermano? Apresúrate, háblale a alguien, trata de salvar el alma de alguien. Tráelo a la iglesia, háblale del mensaje. Si te rechaza, hermano, el 99% no importa. Pero por lo menos dale algo. Amén. Amén. Entonces, mire, hermano, quiero mostrarle esto. Aquí terminamos. Espero que me hayan entendido esta parte. Si ahora vamos a Efesios 1. Quisiera expandir un poco esto, pero creo que con esto estamos bien. Que Dios nos ayude en esta hora. Escuchen algo, hermano. Efesios 5, la posición del marido y de la mujer. Efesios 6, la posición de los niños, de los hijos. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Amén. Efesios 4. Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué es la posición de los ministros? ¿Sí o no? ¿Cuánto creen esto? ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrar? Posición. Cada hombre encontrando su posición. ¿Para qué? Amén. Porque al final tenemos una batalla. Sí, Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios para que resistan en el día malo. Amén. ¿Dice eso o no? Sí. ¿Qué dice en Efesios? Miren, perdónenme, Efesios 1, leamos Efesios 4 rápidamente, para que vean qué armonía debe haber para poder vencer en esta hora. Leamos Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es el orden de la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Vieron lo que está diciendo Pablo? Correcto. Tiene que haber unidad Así es. en la iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Correcto. ¿La iglesia tiene unidad? O sea, la doctrina que se está predicando, ¿usted es la doctrina de la iglesia? Debemos creer la doctrina de la iglesia. Amén. ¿Y de dónde saca el hermano la doctrina de la iglesia? Del mensaje. Así es. ¿Sabe lo que significa doctrina, la palabra doctrina? No hay que tener miedo a la palabra doctrina. Doctrina significa enseñanza. Amén. La Biblia dice que Jesús hablaba de su doctrina. La doctrina del pastor es el mensaje. Sí, sí. Y si tú fuiste llamado por Dios en esta hora, va a estar de acuerdo. La iglesia tiene que tener unidad en estas cosas. Amén. Amén. Bueno, leamos Efesios 1 y cerramos. Espero que Dios nos haya ayudado en esta mañana a entender mejor el libro de Efesios. Amén. Orden para pelear en esta hora. La gran batalla espiritual. Amén. ¿Cuántos queremos esto? Amén. Sí, Señor. Mira una cosa, déjenme decir una cosita, hermano. Cuando el hermano Branham habló de la batalla más grande jamás peleada, lo que yo les dije hace un rato, el profeta nos predicó la batalla más grande jamás peleada. Nos predicó un día de victoria, nos predicó la contienda, nos predicó vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Cuando el profeta habla de la batalla más grande jamás peleada, hermano, ese mensaje comienza porque el profeta estaba de cacería. Y en la noche vio las estrellas. Y vio las estrellas y empezó a conversar con los hermanos en la noche. Y dijo, ¿se dan cuenta? Ninguna estrella pierde su posición. Todas las estrellas están en posición. Así es. Ninguna estrella se mueve de su lugar. Porque Dios las puso ahí. Y la Biblia dice que las estrellas cuentan la gloria de Jehová. Porque el plan de Dios fue primero escrito en dónde. ¿Cuál fue la primera Biblia de Dios?
Así sería. El profeta dice, comienza con Virgo y termina con Leo. Virgo, septiembre, Leo, julio y agosto. ¿Cierto? Tienes todo el círculo del zodiaco. Ustedes saben esas cosas. ¿Cómo vive el Señor Jesús? La primera venida del Señor a través de la Virgen, Virgo. La última venida del Señor a través de Leo. Él es el león de la tribu de Judá, el signo de Leo. Dios describió todo eso, el plan. Antes de Leo, ¿qué está? ¿Alguien sabe? Cáncer. ¿Cierto? El cangrejero. ¿Alguien es cáncer aquí? Julio. Cáncer. Es el signo de la señal. Antes de que el Señor venga como el león de la tribu de Judá, primero viene con señales y maravillas. ¿Están siguiendo? Amén. ¿Saben que el león de la tribu de Judá vino con el libro abierto? Es la palabra. Pero antes de venir con la palabra, él primero vino con señales y maravillas. Cáncer. Y luego Leo. Primero el hermano Branham con un ministerio de señales y maravillas. Y luego la palabra revelada. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Dios escribió eso en el cielo antes de escribirlo en la Biblia. Entonces miren una cosa, el profeta que dijo, ninguna estrella se sale de su lugar. Por eso pueden contar la gloria de Dios. Y él dijo, si la iglesia fuera como los cielos, entonces nosotros contaríamos la gloria de Jehová también. Manifestaríamos. Nosotros llegaríamos a ser epístolas vivientes, leídas de todo hombre. Si cada hombre en la iglesia entiende su posición y se queda en su posición. ¿Están entendiendo? Lo vuelvo a repetir algo. El profeta predicó la batalla más grande jamás peleada y mostró las estrellas permanecían en su lugar. Si permanecemos en nuestro lugar, vamos a vencer la batalla. Satanás lo que hace es sacar a un hombre de su posición. Eso es lo que quiere. Pero estamos confiando en el Señor Jesús. Amén. Estamos confiando en la palabra. La palabra ha venido a mi corazón, me ha dado un lugar fijo en esta iglesia. Como una columna. Pablo dijo, ellos son columnas en la iglesia de Dios vivo. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla de dos hombres ahí en la escritura? Dice, ellos son columnas en la iglesia de Dios vivo. ¿Tanto que es una columna? Es una parte de la estructura que soporta el peso. ¿Qué es cuando un creyente, un hijo de Dios o una hermana, llegan a ser firmes? Están firmes en el mensaje, están firmes en la palabra, apoyando al ministerio, llegan a ser columnas. Amén. Ellos son los que pueden soportar el peso de los problemas de la iglesia. Bueno, miren Efesios 1. Aquí va a terminar. Si no hay orden, no hay victoria, hermanos. No hay posición, no hay victoria. Efesios 1, veamos el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ¿cuándo nos escogió, hermano? Antes de la fundación del mundo. O sea, que no nos escogió hoy día. Así es, Ni cuando yo conocí el mensaje, Dios me escogió. No, ahí no fue la escogencia. La Biblia dice que te escogió en dónde. Pero ¿en dónde? En Él. Si ustedes me dicen antes de la fundación del mundo, eso es cuándo. Estoy preguntando, ¿dónde les escogió? En Él. ¿En Durán? ¿En Guayaquil? En Él. Amén. Significa que tú ya estabas en Él. Antes de la fundación del mundo ya estabas en Él. Amén. ¿Cómo estabas en Él, hermano? ¿Como simplemente una imaginación? ¿O físicamente estabas en Él? ¿Cómo estabas en Él, hermano? ¿Solo como un pensamiento? ¿O como algo real? Te pregunto una cosa, en lo natural, antes de que tú nazcas, ¿dónde estabas? En los lomos de sus padres. ¿Cómo? ¿Como un pensamiento o como algo natural? ¿No eras una simiente de tu padre? ¿No eras parte de los genes de tu papá? Naturalmente, hermano, físicamente, palpablemente estabas en tu papá. No era solo un pensamiento, eras parte de los genes. Con Dios es igual. No éramos solamente un pensamiento. Esta alma que tienes aquí adentro, hermano, es un pedazo del Espíritu Santo. Amén. Así como tú estuviste físicamente en los lomos de tu papá. ¿Sabes lo que son los lomos?
En el animal, los lomos, es la parte donde se asienta la parte reproductiva del animal. Los lomos. En el hombre también. ¿Dónde estabas tú? En tu papá. Si naturalmente era así, espiritualmente también estaba en Dios. No el cuerpo, el alma. Era un pedazo del Espíritu Santo. ¿Saben por qué Pablo toma ese misterio y dice cómo Leví? ¿Cuántos han leído que Leví pagó diezmos a Melquisedec? ¿Alguien ha leído eso? En el libro de Hebreos. ¿Y saben que Leví era el tataranieto de Abraham? ¿Quién le pagó diezmos a Melquisedec? Abraham. Pero en cambio Pablo dice que Leví le pagó diezmos a Melquisedec. ¿Cómo? Si Leví nunca conoció a Melquisedec. Es porque lo que hizo Abraham se le fue imputado a Leví, porque Leví estaba en Abraham. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Mira una cosa, según nos escogió en quién? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Amén. Mira una cosa, está hablando de escogencia antes de la fundación del mundo y predestinados para llegar a adopción. Escogidos allá atrás y predestinados para llegar. Amén. Dígame una cosa, al final Pablo está hablando de una batalla, ¿no es cierto? ¿Sí me están siguiendo? ¿Tú crees que estás en una batalla en esta hora? Hermanos, si estas cosas no están en nuestro corazón, no vamos a poder vencer. Pablo le está hablando a la iglesia, tú fuiste escogido. O sea, de ninguna forma te puedes perder. Fuiste escogido en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Escogidos en Él y predestinados para llegar a adopción. ¿Sabes lo que significa predestinado para llegar a adopción, hermano? Predestinado. ¿Tú crees que el destino se puede cambiar? ¿O el destino está escrito? El destino no se puede cambiar. El destino está escrito. Fíjense en una cosa, ustedes saben que José. ¿Cuántos saben estas cosas? Amén. ¿Cuántos saben de José, el hijo de Jacob? El hijo de Jacob. ¿A quién, hermano, a quién tenía confianza Jacob? A José. A él encargaba todas las cosas. Le dijo, ¿sabes que tus hermanos están pastoreando las ovejas en tal lugar? Anda y revísalos. O sea, José era el hombre de confianza de Jacob. ¿No es cierto? Y luego, ¿se acuerdan del sueño de José? José regresa y ¿saben qué? Tuve un sueño. Soñé en 12 gavillas de trigo. Y mi gavilla también. Mi gavilla estaba en el centro y todas estas gavillas se inclinaban. ¿No es cierto? Y todos me quedaron viendo y ¿qué quieres decir? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Estás mal. Y le empezaron a tener envidia a José. Luego de eso José tiene otro sueño. Y vio como 2 estrellas, la luna y el sol se inclinaban a él, que era otra estrella. Y les cuenta. Y se ponen más celosos todavía. Dice, ¿qué estás diciendo? Y aún Jacob le veía. Dice, ¿qué quiere decir? Que tu papá, o sea, que tu mamá y yo también nos vamos a inclinar. Y José dijo, yo no quise producir esos sueños, Dios me mostró esos sueños. Pero Dios le estaba mostrando esos sueños, era el futuro de José. Entonces miren una cosa, de ahí, los hermanos por celo, ¿qué pasó? Lo meten en el pozo. Lo iban a dejar ahí, que se muera. Y vino, creo que fue Rubén, uno de ellos, no lo tratemos así. Lo sacaron y lo venden a unos hombres que estaban yendo a Egipto. ¿De acuerdo? Lo venden. ¿Dónde pasa? A la casa de Potifar. Va a la casa de Potifar, está ahí, hermano, y también ahí, con Jacob, su vida, él era el hermano, aquí Jacob tenía más confianza. Va a la casa de Potifar y Potifar empieza a tener confianza en José. Y le pone como señor de todas las cosas. ¿Han leído? ¿Y usted sabe lo que pasó ahí? La esposa de Potifar lo empezó a codiciar, dijo, este muchacho es guapo y que no sé qué. Potifar se fue, hermano, y dijo, y la esposa lo empezó a anhelar a su hombre. ¿Han leído ustedes eso? Entonces José dijo, no, jamás, yo no voy a hacer esto. ¿Y sabe cómo José salió corriendo, hermano?
y dejó las ropas en las manos de la esposa de Potifar. Y hermanos lo injuriaron y todo eso y lo metieron preso. Miren la vida de José. Aquí, altos y bajos. Con su papá acá, sus hermanos lo venden. Llega a la casa de Potifar como un esclavo y llega a ser lo máximo en la casa de Potifar. Luego a la cárcel. ¿Me están siguiendo? Amén. No importa qué pase en nuestras vidas, hermano, el final de nuestra vida es Cristo. Y así pasemos por altos y bajos, hermano, Dios ya habló de nosotros. Amén. Entonces tú ves José, hermano, ahora en la cárcel. ¿Qué pasó en la cárcel? Vieron este hombre, empezó a prosperar en la cárcel. Lo pusieron también como el mandamás en la cárcel.